Este es el tiempo de la gracia. Este es el día de la salvación. Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Estas son las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pone las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que tengan a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y me alocaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y vinieron a verme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos fuera de tu patria y te alocamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermos o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléquense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y no me alocaron, desnudo y no me visitaron. Y también ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, fuera de tu patria o desnudo o enfermo o preso y no te servimos? Y Él les responderá: yo les aseguro que cada vez que dejaron de hacerlo con el más pequeño, dejaron de hacerlo conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio de hoy, lunes 7 del mes de marzo. Nos encontramos con el Evangelio de San Mateo, instrucciones de Jesús a sus discípulos. Fíjense, queridos hermanos, cómo el Señor va instruyendo poco a poco a sus discípulos. Y de la misma manera como el Señor ha instruido a sus apóstoles, a sus discípulos, nos instruye a través de la palabra a cada uno de nosotros. Por eso, como buenos alumnos, como buenos discípulos del Señor, debemos tener en cuenta varias cosas. La primera, debemos tener un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, ¿por qué? Para acoger la palabra de Dios. Segundo, debemos tener un oído abierto. Para que el corazón pueda acoger la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer es escucharla.
Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, queridos hermanos, jamás podremos comprender cuáles son las instrucciones del Señor. Por eso el Señor hoy nos pide a cada uno de nosotros que abramos nuestro oído y nuestro corazón para esa escucha de la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, debemos tener un oído abierto, un corazón dispuesto, para que esa palabra de Dios entre y llegue a nuestro corazón y haga vida en cada uno de nosotros. Fíjense, ¿no? Hoy vemos a el Señor instruyendo a sus discípulos. Fíjense, queridos hermanos, que el Señor les dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Fíjense cómo el Señor nos viene a mostrar primero que Él va a venir y se va a sentar en su trono para juzgar desde allí nuestras actitudes, para juzgar desde allí nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Y luego, dice la palabra de Dios, separará a unos de otros. Colocará a unos a su derecha y colocará a otros a su izquierda. Fíjense que la elección de estar a la derecha o a la izquierda del Señor no va a depender de Dios, va a depender de nosotros y va a depender de nuestras acciones. El Señor simplemente le va a dar a cada uno el lugar que le corresponde, pero ganarse ese lugar, estar en el mejor lugar delante de Dios, no le corresponde a Dios, nos corresponde a cada uno de nosotros, porque recuerden que el Señor siempre va a respetar la libertad del hombre. Nosotros somos libres, nosotros decidimos si seguimos o no seguimos al Señor, porque cuando una persona decide seguir a Cristo, decide aceptar el reino de Dios, decide aceptar el mensaje del Señor y todo lo que conlleva ese anuncio del reino, todo lo que conlleva aceptar a Cristo. Pero cuando una persona decide rechazar a Dios, decide rechazar el reino, decide rechazar toda cosa que venga de Dios y por tanto no quiere aceptar al Señor en su vida. Por eso el Señor va a darle a cada uno lo que le corresponde. Estar a la derecha o estar a la izquierda delante del trono de Dios, le toca a cada uno de nosotros decidirlo. ¿Por qué nos toca a cada uno de nosotros? Porque el Señor simplemente nos va a dar lo que nos toca, nos va a dar lo que nos corresponde. Y fíjense cómo el Señor va a premiar a ambos lados, a los de la derecha y a los de la izquierda. A los de la derecha los va a premiar con el reino de los cielos. En cambio, a los de la izquierda les va a dar lo que ellos han decidido recibir. A los de la derecha le va a decir: vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Y fíjense, queridos hermanos, comienza toda una descripción de lo que hay que hacer para poder obtener el reino de Dios. Fíjense cómo el Señor nos va mostrando que debemos hacer la caridad. Felicito a todas aquellas personas que siempre ejercen su obra de caridad, aquellos que dan desinteresadamente, aquellos que ayudan, que aportan a los necesitados, aquellos que hacen su obra de caridad, aquellos que dan sin necesidad de que se les pidan porque les nace del corazón. Dios les bendiga y les multiplique. El reino de Dios es para ustedes. El reino de Dios es para aquellos que son capaces de ver el rostro de Dios en la persona que sufre, en el pobre, en el necesitado. Por eso siempre soy de los que tengo el concepto de que la caridad es el reflejo del amor de Dios. Por eso, si estás escuchando este evangelio, esta reflexión del día de hoy, te invito a colocarlo en los comentarios. Vamos a colocarlo en el estado de tu WhatsApp, en el estado del Facebook, en las redes sociales. Vamos a colocar la caridad es el reflejo del amor de Dios. Vamos a hacer la caridad, vamos a hacer un testimonio vivo de la caridad de Dios, vamos a reflejar la caridad. Queridos hermanos, la caridad es el reflejo del amor de Dios y nos toca a cada uno de nosotros ser ese reflejo de la caridad. Nos corresponde a cada uno de nosotros ser ese reflejo del amor de Dios. Fíjense, ¿no? El Señor nos va describiendo qué debemos hacer para ganar el reino de Dios. Vamos a escucharlo poco a poco. Vamos a degustar qué debemos hacer nosotros para obtener ese reino de Dios. Fíjense que lo primero que debemos realizar es dar de comer al hambriento. Dice el Señor: tuve hambre y me dieron de comer. Fíjense, la primera obra de caridad que nosotros debemos realizar
es dar alimento al pobre, dar alimento al necesitado, dar alimento a aquella persona que no tiene nada, que no tiene cómo. Hay personas que simplemente comen una sola vez al día. Ustedes y yo muchas veces comemos 3 y hasta más veces al día. ¿Cuántas veces nos acordamos de aquel que nada tiene que comer? Fíjense cómo el Señor sabiamente nos va diciendo: tenemos alimento en nuestra casa, tenemos alimento en nuestro hogar, vamos a hacer la caridad, vamos a ayudar, vamos a donar, vamos a dar de comer al hambriento, aquella persona que nada tiene. ¿Cuántas veces encontramos niños abandonados en las calles? Gente que come de la basura, de lo que cae en la basura. Gente que no tiene nada que comer, nada que llevar a la mesa de su hogar, de su familia. Nosotros tenemos cómo, porque el Señor nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Usted mira a su alrededor, mira su mesa, mira su despensa y dele gracias a Dios porque tiene alimento. Pero también el Señor te está diciendo: yo te he dado, ahora te toca a ti compartirlo. Sé un buen administrador. Comparte tu pan con el hambriento. Comparte tu pan con aquel que tiene hambre. Luego dice el Señor: tuve sed y me dieron de beber. ¿Cuántas veces nos cuesta dar hasta un vaso de agua? ¿Cuántas veces nos cuesta dar algo? Esa agua, esa comida que nos pide el Señor es simplemente la caridad. Y fíjense que también el Señor nos dice: estuve fuera de mi patria, era forastero y me alocaron, desnudo y me vistieron. Acá hay un pequeño detalle, ¿no? Mucha gente, muchas personas tenemos ropa de sobra en nuestro closet. Tenemos ropa que nos colocamos una sola vez y no nos la hemos vuelto a colocar y ni nos las pondremos de nuevo. ¿Por qué no hacer la caridad? ¿Por qué no donar eso a una persona pobre, a una persona necesitada? Yo aprovecho la oportunidad para felicitar a aquellas personas y agradecerles de corazón que hicieron sus envíos en el mes de diciembre y que ahora van a realizarlo para la actividad que tenemos con los niños, que estamos preparando con anticipación una actividad para unos 800 a 1000 niños en mi parroquia de Santa Lucía, Barinas, Venezuela. Si alguno desea hacer la obra de caridad, Dios le bendiga. En la descripción del video encontrarás la información necesaria. Veamos nuestro closet, veamos lo que tenemos de ropa. ¿Cuántas veces hemos hecho la caridad? ¿Cuántas veces hemos donado ropa para los pobres, para los necesitados? ¿Cuántas veces le hemos dado a aquella persona que realmente anda desnudo porque no tiene? ¿Cuántas veces hemos mitigado la sed? ¿Cuántas veces hemos calmado la sed de justicia, la sed de paz, la sed de misericordia que tiene nuestro pueblo? ¿Cuántas veces hemos calmado el hambre de tanta gente que no tiene que comer y que nosotros muchas veces desperdiciamos y botamos incluso a la basura comida? La metemos en la nevera para 2-3 días y luego no se va a consumir. ¿Cuántas veces termina esa comida en el pote de la basura? ¿Por qué nosotros no hacemos la caridad? ¿Cómo nos cuesta muchas veces desprendernos de lo material, sabiendo que nada de este mundo nos vamos a llevar? Que es lo más triste, que nosotros sabemos, que nosotros conocemos y que nosotros entendemos que sin nada nos hemos venido, sin nada nos vamos a ir. ¿Qué es lo único que nos vamos a llevar? Sin nada material, estoy refiriéndome, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? El amor que hemos profesado a Dios, pero que lo hemos reflejado. Sí, porque usted puede decir que ama a Dios, pero si no ama a su hermano es un mentiroso. Usted puede decir que ama a Dios, pero si no es capaz de perdonar a su hermano, de tener misericordia, de ayudar al pobre, de ayudar al necesitado, es un mentiroso. Y esto nos toca a cada uno de nosotros, porque este evangelio no solo te interpela a ti, también me interpela a mí como sacerdote. Y me invita a seguir haciendo la caridad, y me invita a seguir ayudando a los pobres, seguir organizando y ayudando a los necesitados. Pero te invita también a ti para que tú, de lo que tú tienes, puedas ser capaz de hacer la caridad. Ese es el verdadero reflejo del amor de Dios. Ese es el verdadero reflejo del amor del Señor. Dice la palabra de Dios: estuve enfermo y fuiste a visitarme. Estuve enfermo y viniste a verme. ¡Qué alegría! Cuando uno como sacerdote se acerca a una persona que está enferma, que va a visitarla, le lleva el óleo de los enfermos, le lleva la comunión, le lleva la absolución, y esa persona se siente feliz y contento porque siente que la presencia de Dios en el sacerdote ha ido a visitarle. Y así
se siente aquella persona enferma cuando usted es capaz de ir a visitarlo? ¿Cuántas veces conocemos familiares, amigos, conocidos que están enfermos y no somos capaces de ir a visitarlo? Nos cuesta mucho. Por eso, queridos hermanos, hoy el Señor nos hace a cada uno de nosotros esa maravillosa invitación. Esa invitación para que ustedes y yo podamos realmente visitar a los enfermos, podamos ver a los que están presos. Muchos después de este mundo le van a decir al Señor: Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre, con sed? ¿Cuándo te vimos enfermos o encarcelado? ¿O cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? Y el Señor, ¿qué le va a decir? Me parece maravillosa la respuesta del Señor. Yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño. Fíjense cómo el Señor se refiere a la caridad que debe ser hecha hacia el más pequeño, hacia el más necesitado. Y el más pequeño no se refiere solamente al pequeño de estatura o al niño. Al más pequeño se refiere a aquel que es desechado por la sociedad. ¿Cuánta gente desecha nuestra sociedad? ¿Cuánta gente discrimina nuestra sociedad? ¿Cuánta gente está colocada a un lado porque de repente no tiene posición política, no tiene posición social, no tiene posición económica, no tiene cómo? Entonces lo vamos relegando. A esos son los pequeños y a esos son los que ustedes y yo debemos darle. A esas personas son las que ustedes y yo debemos colaborarle. Y si usted no tiene ninguno cerca, pues busque la manera de cómo hacerlo. Fíjense cómo nosotros en nuestras parroquias tenemos obras de caridad, hacemos la caridad, ayudamos a los pobres, a los necesitados, a los niños. Pues te invito para que tú también lo hagas desde allí donde tú estás. Vamos a hacer ese reflejo de la caridad, vamos a hacer ese reflejo del amor de Dios, de la bondad del Señor. Yo me siento feliz porque ya estoy recopilando donaciones poco a poco. Espero tener por lo menos esas 1000 donaciones, aunque sean 1000 muditas de ropa o 1000 juguetes, cualquier cosa que llegue a número 1000 para poder darle a los niños pobres y necesitados. Dios le bendiga a usted por su obra de caridad. Dios le bendiga a usted por ejercer la caridad. Por eso, queridos hermanos, el Señor es claro, ¿no? Cuando dice: yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y fíjense cómo el Señor nos hace la invitación. Usted quiere servir realmente al Señor, usted quiere seguir realmente al Señor, usted quiere adorar a Dios, usted quiere glorificar a Dios, hágalo haciendo la caridad con el que sufre, haciendo la caridad con el más pequeño. Hágalo reflejando el amor de Dios en tu vida cada vez que tú eres capaz de ejercer la caridad. Cada vez que salimos de nuestro egocentrismo y somos capaces de abrirnos hacia el otro, somos capaces de abrirnos a los demás. Por eso, queridos hermanos, hoy el Evangelio del Señor nos debe interpelar a cada uno de nosotros. Hoy el Evangelio del Señor nos debe realmente tocar el corazón de cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos debe tocar, hoy el Señor nos debe mover nuestro corazón. Este Evangelio debe mover nuestras fibras interiores y hacernos preguntar si somos realmente verdaderos cristianos. Este Evangelio nos debe llevar a preguntarnos si hemos ejercido realmente la caridad. Este Evangelio nos debe llevar a preguntarnos si hemos sido capaces de comprender el verdadero amor del Señor, la verdadera bondad del Señor, la verdadera misericordia del Señor. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo elegimos estar del lado derecho y no del lado izquierdo. Recuerden, del lado izquierdo van aquellos que saben que pueden hacer la caridad, que pueden dar un plato de comida, que pueden dar una ropa que no estén utilizando, que esté en buen estado, o comprar ropa nueva y regalarla, donarla. ¿Cuánta gente lo hace? Dios le bendiga, le multiplique el 100% de lo que dan con generosidad. ¿Cuántas veces ustedes y yo sabemos que tenemos alimento en nuestra mesa de sobra? ¿Cuántas veces sabemos que tenemos ropa, vestido de sobra? ¿Cuántas veces sabemos que tenemos agua de sobra para calmar la sed de justicia, de paz que vive mucha gente? ¿Cuántas veces podemos hacer la caridad con el forastero, visitar al enfermo, al que está encarcelado? ¿Y saben qué? Muchas veces no lo hacemos. Luego venimos como falsos hipócritas y fariseos a decirle al Señor: Señor, ayúdame, Señor, concédeme esto. Sí, el Señor le va a decir a usted: pero si usted en su momento tuvo y no fue capaz de dar nada, no fue capaz de colaborar, no fue capaz de hacer la obra de caridad, ¿cómo vienes ahora a pedirle a Dios?
Si usted quiere que Dios te conceda, si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que Dios siempre esté a tu lado, ejerce la caridad. Y la caridad con el pobre, con el hambriento, con el forastero, con el encarcelado, con el niño que sufre, con el enfermo. Esa es la verdadera alabanza que nosotros debemos darle a Dios. Alabar al Señor en el rostro del pobre, del necesitado, del que sufre. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo estamos llamados en este día para que ejerzamos la caridad. Vamos a hacerlo. Vamos a ejercer la caridad y vamos a pedirle al Señor que siga bendiciendo nuestra vida, que siga bendiciendo nuestra familia, que siga bendiciendo lo que somos y que siga bendiciendo lo que cada uno de nosotros tenemos. Que la gracia, que la bondad, que la misericordia, que el amor del Señor pueda ser reflejado en cada una de nuestras vidas. Que podamos siempre dar testimonio del amor, de la bondad y de la misericordia del Señor. Y que ustedes y yo, queridos hijos, podamos siempre testimoniar que seguimos a Cristo, Rey vivo, Rey verdadero. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, si es primera vez que escucha la reflexión del Evangelio del día de hoy con el Padre Eudis Medina, te invito para que te suscribas en el canal. Y si ya estás suscrito, te invito para que lo compartas. Cuánta gente a veces recibe el Evangelio y de una vez le escriben a uno diciéndole: Padre, su Evangelio es hermoso, el Evangelio del Señor es hermoso y su explicación llega a nuestro corazón. Comparte este enlace para que muchos puedan disfrutar de la reflexión del Evangelio del día de hoy. Que Dios te bendiga y que de verdad la gracia del Señor te acompañe. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, descienda sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que en este día, cada vez que hagan algo, sea siempre bendecido por el Señor. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz y maravilloso día. Nos vemos mañana en la oración del día.